Bueno, gente, muy buenas. ¿Cómo están mi gente querida? Espero que muy bien. Hoy casi de local, estamos en Adeu, ubicado en la calle 147 y 12, con el señor Gustavo González. Gustavo, te iba a introducir, pero si querés presentarte un poco con la gente, primero que nada. Bueno, muchísimas gracias por venir, por la oportunidad, el tiempo, la predisposición, todo. Bien. Bueno, no sé si querés presentarte un poquito así a modo de introducción. Bien, gracias por venir primero a casi mi casa, que es Adeu. Yo soy Gustavo González, vecino de Berazategui, nacido, criado y estudié en el Jardín 902 de Berazategui, después acá a la vuelta en la Escuela 9, después en el Politécnico. Soy técnico mecánico, trabajé en fábrica muchos años acá en Berazategui, con eso me banqué los estudios y me recibí en la UBA de licenciado en Ciencia Política, después hice posgrado, maestría, doctorado y hago docencia e investigación. Escribo libros y de clase todo el día. Eso le iba a decir, autor de varios libros, porque estuve viendo un par de publicaciones suyas. Y bueno, vecino de Berazategui, tiene, para los que les interese el libro Berazategui, 500 años de historia. Gustavo, yo le iba a preguntar, por ahí hablar sobre el libro, todo, pero esa información creo que la gente la puede encontrar, que tiene canal de YouTube, los videos que sube, bueno, hay un montón de charlas, información, o mismo ver el libro, que está buenísimo. Pero lo que le quería preguntar, ¿por qué? ¿Cómo surge la idea de hacer un libro sobre la historia de Berazategui? Bueno, esto surge por allá por los 90. Yo, como te decía, crecí en Berazategui. Siempre me hice un par de preguntas. La primera de ellas es que crecí con todos mis vecinos que decían, cuando yo vine acá no había nada. Sí. Entonces, y donde ibas decía, no había nada, era todo campo. Yo siempre me quedaba ese ruido, decir, ¿cómo que no había nada? O sea, nada, o sea, viniste y vos eras el primero que viniste a vivir. Claro. Entonces siempre me quedó eso. Y por otro lado, también cuando yo estudiaba historia, en el secundario, decía, pero Berazategui acá no juega a ningún lado. O sea, los libros de historia hablan de la historia de la capital federal o de las grandes epopeyas de la historia. Y yo digo, ¿y acá qué pasaba? Cuando había pueblos originarios, acá en Berazategui no había pueblos originarios. Cuando fue la Revolución de Mayo, o unitarios y federales, acá no había en Berazategui unitarios y federales. Cuando fue la Revolución de Mayo, ningún vecino de acá, aunque se asomó por allá, y así me fui haciendo preguntas. Y la respuesta fue que sí. Por suerte me abrí con un abanico que para mí fue increíble, o sea, para mí fue apasionante, porque dije, chao, desde la segunda fundación de Buenos Aires estaban los primeros pobladores. Y cuando había esclavos, acá vendían esclavos en el río de Berazategui. Y cuando había saladeros, acá había saladeros en Berazategui. Y unitarios y federales, Berazategui era unitario y Pereira era federal. Cuando fue la Guerra Civil Española, acá en la 14 se agarraban a piñas. Unos juntaban cosas para los republicanos y otros para los franquistas. Es decir, había un montón de cosas que la historia argentina repercutía en Berazategui, y Berazategui era un lugar donde pasaban cosas, no es que era algo indiferente. Y al revés, por ejemplo, yo para aquel entonces no conocía el hermoso personaje de Julieta Lanteri. Y cuando me encontré con esa pepita de oro, dije, pero escúchame, esto yo nunca lo vi en ningún libro de historia, nunca escuché en ningún lado una mujer que se llame Julieta Lanteri, que fue la primera mujer que votó en toda América Latina y vivía acá en la 24 y Mitre. Claro. He pasado 1000 veces por ahí, claro, una casa llamativa, pero nunca se me ha ocurrido que ahí vivió la primera mujer que votó en toda América Latina, que hizo historia en América Latina, en la Argentina, y era de acá. Sí. Entonces empecé a preguntarme eso y dije, bueno, después cuando yo ya estaba recibido, bueno, metodológicamente ¿cómo lo voy a hacer? Había algunos antecedentes, algunos profes o gente vecinos que había escrito alguna cosa, ¿sí? Entonces yo me encontraba con el libro de, no sé, Balacín y con alguna cosa más, pero era muy anecdótico. Entonces yo dije, voy a hacer un libro con fuente documental escrita. O sea, lo que hay ahí no hay nada que sea de historia oral. No porque reniego de la historia oral, sino porque yo sabía que iba a traer repercusiones ese libro, ¿sí? Para bien o para mal. Entonces el día que yo publico, nadie me podía decir, no, esto no fue así. Mirá, la fuente es esta. Puede ser que la fuente falle. Entonces yo me pasé por Archivo General de la Nación, Archivo Provincial de la Nación,
el diario La Palabra, que es el diario más Sí. viejo. Acá estuve meses enteros mirando el diario La Palabra, el diario El Sol, el diario El Día de la Plata. Datos que me pasaban, lo iba a chequear en términos de fuente informativa escrita. Entonces todo lo que hay ahí es fuente documental escrita. Cuando se publica el libro, claro, tiene la repercusión que tiene, digamos, donde esto que fue un montón la cuestión de egos, de un montón de cosas que decían, no me nombraste a mí, o no nombraste a mi abuelo que hizo, bueno, tráeme la fuente documental escrita sobre eso. Entonces la segunda edición, lo que vos tenés ahí, es la segunda edición. Después hay una tercera edición, que son revisadas a partir de esto, de la gente que decía, incluso gente que se ofendió, que vecinos acá que decían, no me nombraste. Pasa eso, sí. Pero aparte yo le decía, escúchame, todo bien, pero en 500 años de historia, obviamente que hay recortes. O sea, vos tenés que hacer recortes. Entonces, por ahí tu historia es muy apasionante. Pero en 500 años de historia, ya que estés nombrado una vez, un montón, digamos. Sí. Porque hubo un montón de gente que hizo cosas. Entonces, y por otro lado tiene un perfil, también habrás visto, de estadística. Sí. O sea, es una historia con una centralidad política sindical. Entonces, vos te vas a encontrar con eso, con todas las etapas económicas de la Argentina, Estado liberal, Estado de bienestar keynesiano, Estado neoliberal, cómo repercute esto en Berazategui, cómo la Berazategui pasó de ser un lugar agrícola-ganadera a ser un lugar industrialista con barrios obreros, y en la década del 90, lo que vos que sos ya de otra generación, te encontrarás con galpones vacíos, que vos intuís que algún día fueron fábricas, y hoy soy cancha de papi fútbol, o vacíos, o no sé, o una iglesia evangélica, que eran fábricas. Y eso tiene que ver con el neoliberalismo y con las industrias. Bueno, tuvo un crecimiento industrial muy fuerte Berazategui. De hecho, sí, tenemos Maltería Hudson, la Rigoló, que bueno, capital nacional del vidrio. La otra vuelta fui al museo y me estaban explicando que sí, es capital nacional del vidrio, en lo que es vidrio por ahí más rústico, y después se tiene en Rosario lo que es cristalería más fina. Pero bueno, incluso antes de eso era un referente de lo que era exportación de tambos de leche, Berazategui. Exactamente. Si tuviera que elegir un punto en la historia más simbólico por ahí, no tan, por decirlo, algún hecho puntual, ¿cuándo diría usted que se empezó a conformar Berazategui como la ciudad o el pueblo, o hacer Berazategui? No sé si me explico más. Sí, con identidad es muy reciente. Obviamente el hito, que no voy a ser original en esto, es el 4 de noviembre de 1960, obvio, que es el Día de la Autonomía. Pero yo creo, para mí, la inmigración masiva de fines del siglo XIX, con un conglomerado, ahí yo reflejo el primer censo poblacional que hizo Sarmiento. En 1869 había 6.200 vecinos de Berazategui. Y si vos mirás, o sea, 1.200 casas había, más o menos, para 1869. En 40 años se duplicó, eran 12.000. Y si vos mirás la demografía y la cosmovisión que había argentinos obviamente, italianos, españoles, suizos, uruguayos, paraguayos, africanos, suizos, portugueses. Es decir, y si vos mirás las instituciones, la humanitaria, cosmopolita, toda esa impronta, la sociedad ucraniana, con el barrio ucraniano ahí en Villa España, vos mirás esa cosmovisión. Yo creo que ese fue un hito recontra interesante para mirar la historia de Berazategui. Vos me decís, ¿tenía identidad de berazateguense? No, como identidad berazateguense yo te diría que es muy reciente. Yo que crecí en los 90, te contaba un poco fuera de cámara que crecí con casi todos mis vecinos diciendo vivimos en Quilmes, a pesar de que ya estábamos autonomizados. Y si tenías que ir a comprarte un pantalón, te ibas a Quilmes. O sea, no había mucha identidad de Berazategui. La identidad de Berazategui se fue conformando a través del tiempo, ¿no? Entre los propios vecinos, que dijimos, bueno, nosotros tenemos cosas para mostrar también. Bueno, viendo un poco para atrás, y lo que es la historia es como que sí tiene un sentido esto que me dice de la identidad, que es un poco más reciente. Una pregunta un poco más por arriba general. ¿Hay como un resentimiento del quilmeño con Berazategui? O no sé si resentimiento o no, pero es como
Bueno, igual pasa siempre, es como River Boca, Racing Independiente, te peleas con el que tenés al lado. Obvio. Las identidades, eso se llama en sociología construcción de la otredad. Sí. Las identidades colectivas se conforman sobre la base de un otro que es distinto, enemigo, ¿sí? Y las ciudades de alguna manera tienen esto. Yo creo que hoy, después de tanto tiempo de autonomía, al principio de la autonomía y durante mucho tiempo, había una suerte de esto, de decir, bueno, Quilmes es la gran ciudad y nosotros somos el pueblito de al lado de Quilmes, ¿no? Sí. Y encima estábamos entre La Plata y Quilmes, con lo cual quedábamos desdibujados ahí. Me parece que a lo largo del tiempo, no, por lo menos yo no percibo que alguien, qué sé yo, porque es de Quilmes nosotros lo vamos a discriminar o decir, sí, sos quilmeño porque vivís de la 1 para allá. Lo mismo que con Varela, o sea, claro, más allá de algún chiste folclórico que seguramente hay. No veo, la verdad es que no veo algo así como una animosidad de que si vos sos de Verazategui o sos de Varela o sos de Quilmes o sos de La Plata, como algo distinto, ¿sí? Más bien fue una construcción de identidad positiva, en ese sentido. Decir, bueno, soy de Verazategui, está buenísimo, soy de Verazategui, Verazategui tiene esto, y Verazategui tiene esto, y Verazategui creció un montón y entonces estamos orgullosos de eso, pero no en detrimento de, Quilmes es una porquería o Varela es claro, una porquería. sí. Me parece que esa pica no, por suerte no existe, ¿no? Bueno, fuimos parte de lo que es Quilmes, todo. Claro. Pago de Quilmes, la verdad. Era Pago de Quilmes, antes era Pago de Magdalena. Pensá que la lucha de autonomistas duró casi 20 años. Nadie quiere desprenderse de su ciudad. Entonces estos chicos, esta gente autonomista empezó a darse cuenta, bueno, esto que te digo, ya para fines del siglo XIX éramos 20.000 personas, sí, era un montón. Hay hoy ciudades que tienen 1.200 habitantes en la provincia de Buenos Aires. O sea, ya para 1960 teníamos 90 fábricas, teníamos 550 comercios, la extensión que va desde el Pato hasta la calle 1, desde el Río de la Plata hasta Florencio Varela, pasando por Plátano, Villa España, Utzor, Sourí, Guerrania, es decir, tenía una identidad ya preexistente a la propia autonomía, ¿no? Parece que, y esos son los datos objetivos. Ahora, datos objetivos para la autonomía. Eso no significa que con ese dato objetivo puedas lograr la autonomía. Hay también, no solo la gente que peleó mucho, sino también, casualmente, o por esa lucha, tuvimos un gobernador de la provincia, que fue Oscar Allende, que se la jugó y el tipo peleó la autonomía. Y dos quilmeños que pelearon nuestra autonomía. Muchas veces olvidado en la historia de Verazategui. Rodolfo Arsich y Esteban Tomero. Dos quilmenios que tuvieron que enfrentarse a sus propios vecinos porque lo trataban de traidor, porque decía, ¿cómo puede ser que vos siendo quilmenio quieras la autonomía de Verazategui? ¿No? Y sin embargo los tipos, uno en senadores, otro en diputados, se la jugaron y pelearon la autonomía de Verazategui. Sí. O sea, se dio un montón de combos ahí. ¿Y cuál fue el detonante, por qué se decidió separarse de Quilmes, la autonomía de Quilmes de Verazategui? Porque, por ejemplo, si vamos por ahí a lo que es historia, se podría decir, no sé, que Argentina busca la independencia de lo que es España, el Renato, por un tema de impuestos, ese tipo de cosas. Acá, ¿cuál era la motivación? La motivación es que éramos el patio trasero de Quilmes, o sea, es como hoy Solano Quilmes. Sí. Solano es el último orejón del tarro. Entonces cualquier presupuesto municipal, bueno, lo que sobraba venía para Verazategui. Hoy el Pato, Verazategui y el Pato, ¿entendés? Son esos lugares donde importa más el centro, el microcentro, los lugares que son simbólicos y después otros que son olvidados. Verazategui era el lugar olvidado. Entonces no era tenido en cuenta y para 1960 ya aportábamos 9 millones de pesos, digamos, al erario municipal. Sí. Con lo cual, cuando vos tenés una ciudad que empieza a tener una identidad, y como te digo, tiene 500 comercios, 90 industrias, y bueno, los vecinos es nuestra hora, es nuestra forma, nuestro momento. Iba a decirle, Gustavo, algo que tenía en cuenta, igual todavía no comenté nada del proyecto que estoy encaminando, pero digo, bueno, si voy a hablar de la historia de Verazategui, tiene que algo de lo que me vinieron comiendo la cabeza mis viejos, gente de 40 para arriba, de la noche que salían a bailar, y ojeando un poco así veo, no recuerdo en qué año se fundó Project,
¿Tan fuerte fue el fenómeno acá en Berazategui Project? Sí, sí, para nuestra generación era el lugar de reunión con los amigos, era un lugar con los jóvenes de Berazategui Project. Hoy es Iglesia Universal del Reino de Dios. Sí. Primero que era un lugar de encuentro. Pensá que hoy, no digo que seamos un pueblo que nos conocemos todos, pero realmente tenemos muchos vínculos entre nosotros, las familias nos conocemos. Sí. Especialmente los que somos más acá del centro. Project era el lugar de referencia. Incluso venía gente a bailar de otros lados también a Project, un lugar. Sí. Era un boliche imponente para esa época. Y encima, no solo imponente, sino que, qué sé yo, para nosotros que éramos jóvenes, que venga Soda Stereo, que venga Virus, que venga Los Violadores, que vengan las bandas que nosotros escuchábamos, era un lugar donde te encontrabas con tus amigos, donde, bueno, pasaban música un poco de todo. A mí, en la época del 90, el techno, esas cosas mucho no me gustaban, sí. Pero antes de eso te pasaban los videos de Heavy, que digamos que no veías videos. O sea, vos naciste con video, pero claro, nosotros sí. no teníamos video para ver en nuestra casa. Bueno, nos pasábamos eso. Los cassettes, sí. Con TDK. Entonces era un lugar y para las personas de más oeste es Jonathan, ¿no? Eran los dos boliches, Project y Jonathan más de música americana, sí. de bailar americano, más de esa onda, y Project era el lugar de un epicentro acá. ¿Sí? Bueno, mi viejo no es de acá de Vera y dice que cuando empezó a venir, que conoció a mi mamá, digo, ¿qué están bailando chacarera? Porque no entendía, era como algo que no sé si se bailaba acá nada más. Mi vieja diría que sí, que nada más se bailaba acá americano, pero le llamaba la atención y sí estaba Project, Jonathan Disco, y bueno, después de la época de Quilmes creo que estaba Circus, que claro, es toda la misma época. En el otro lugar donde se bailaba americano en Quilmes era Cuernavaca era el lugar donde se bailaba también americano. Quilmes sí tenía más movida nocturna, por eso que te decía que Quilmes era el epicentro. O sea, tenías Elsilan, que era sí. El top. Elsilan sí realmente fue un boliche nacional. Había una historieta de Isidoro de Cañones. Sí. Bueno, Isidoro venía a bailar en la historieta. O sea, sí. Tenía 5 pistas, era monumental para la época. Tenías Electricity, tenías Sumu, Cuernavaca, tenías un montón de boliches. Y acá tenías estos dos que eran los emblemáticos. Más adelante, más tirando a los 90, empiezan inicialmente se llamaban las bailantas, que eran donde se bailaba cumbia, la sí. Miranda. Donde hoy también hay una iglesia evangélica, que era una fábrica de cestería, donde trabajaban mujeres fundamentalmente. Ese era un lugar donde iban a bailar cumbia, por ejemplo. Sí. Entonces vos tenías esas tres diferencias, ¿no? Project, que era más chetito, si se quiere. Sí. Jonathan, que era las zonas más que iban del sur urbano, y tenías la Miranda, que eran los cumbieros que iban a la gente que le gustaba más eso, la bailanta. Qué raro que no haya, no sé qué habrá pasado con Project seguido, porque me nombraste Exilan y yo recuerdo cuando iba a la primaria, conocía gente que iba todavía a Exilan, ¿puede ser? Sí, claro, sí. Estuvo bastante tiempo. Después había recitales, estuvo mucho tiempo, hasta no hace mucho. Yo te digo, fui con mi sobrino a ver a Almafuerte, te diría hace 6 años, 7 años atrás, no más. Bueno, sí, fui a ver acá lo que pasó con los boliches es que el poder político municipal medio llegó a una época donde no le gustaba mucho a los jóvenes en el distrito. Y entonces empezaron a buscar restricciones para que esos lugares terminen cerrando y los terminen. Bueno, hoy en día ya hay un poco por ahí más de movida, si se quiere decir, a la noche, hay más bares, todo, pero sí está eso, boliches no hay, lugares donde se pueda bailar son muy pocos. Y es más un formato bar en el que se tiene permitido. Hasta donde sé no hay boliche hoy. Claro, boliche no. Así bailable no hay. Me parece que ahí sí tuvo que ver mucho la política municipal de expulsión de los jóvenes del distrito, ¿no? Como asociar eso de los boliches como caos o violencia, ¿no? Que no era así, realmente no era. No te digo que no había alguien que se agarra piña, pero, claro, yo crecí en un lugar donde nunca hemos tenido ningún tipo de conflictos ahí en esos lugares. Y actualmente, ¿cómo ve Berazategui? Tuvo un crecimiento enorme, está muy lindo, también es una realidad, como dice usted, que por ahí se ve mucho lo que es el centro de la ciudad, y después tiene lugares como por ahí El Pato o muchos barrios. Me ha pasado, yo le comenté, soy del barrio Juan el Bueno,
tuvimos una época, pero me acuerdo, muchísimo tiempo sin agua, tipo de problemas de ese tipo, y que creo que pasan en distintos lugares. Bueno, yo siempre digo que Berazategui hay dos Berazategui, ¿no? Este Berazategui donde uno, cuando viene alguien de afuera, viene un vecino de afuera, te dice, qué lindo que está Berazategui. Y sí, efectivamente, qué lindo que está Berazategui. Bajás en la autopista y es una linda calle 14, amplia, iluminada, con arte. Ahora, bajá de la autopista, hace 2 cuadras para el barrio Asunción. Claro. Te encontrás sin cloaca, sin agua, con necesidades básicas insatisfechos. Andá por esa bajada de la autopista a el barrio El Bueno, a Jacarandá, Villamitre. Te encontrás con otras realidades. Entonces, nadie puede negar edificios, nadie pensaba que iba a venir nunca McDonald's, qué sé yo, negocios, un shopping ahí en Hudson, ese crecimiento, pero al mismo tiempo el 50% no tenemos cloaca, Berazategui 50% siglo XXI, no tenemos cloaca, no tenemos agua y el que tiene agua no tiene agua de calidad, tenemos un problema gravísimo con el agua, no fue planificado, por lo tanto este casco urbano crece en edificios, pero la infraestructura no fue hecha para ese 1960, no para el 2023 con este nivel de edificios. Entonces tenés problemas de cloacas, tenés problemas con el agua. Acá, ADEU 147 y 12, no tenemos agua, o sea, no llega el agua porque no llega la presión de agua por la cantidad de edificios que nos han creado. El 50% de la generación de tu edad no termina el secundario en tiempo y 50%, la mitad. Berazategui, que era una ciudad industrial, hoy es una ciudad dormitorio. Lugares donde no llega ni siquiera, en el caso del Pato y lugares de Sourigue, donde no llega la recolección de residuos. Es decir, nadie puede negar el crecimiento. Ahora, ese crecimiento no se dio de la misma manera ni está pensado estructuralmente. Entonces, en ese sentido, me parece que son 2 caras de una moneda que tenemos que ver. Nosotros como berazateguenses decimos, bueno, está hermoso, creció mucho, bueno, nos falta un montón de cosas. Entonces, eso que pensaron los autonomistas, que éramos el patio trasero y que Berazategui estaba abandonado, bueno, es hora de que nosotros hagamos la historia del futuro, ¿no? Nosotros no podemos concebir y quedarnos a qué lindo que está, porque mirá qué lindo que está el centro. No, hay muchísimo para hacer acá. Un mensaje final, lo cierra usted. Bueno, primero muchas gracias por esta iniciativa. Es necesario que ahondemos mucho más en lo que es Berazategui, en el potencial que tenemos. Hay muchas cosas para hacer y sí me gustaría ser protagonista alguna vez de, por ejemplo, que vuelva o algún día tener democracia plena en Berazategui. ¿Qué estoy diciendo? Berazategui no tiene nombre y apellido, Berazategui no tiene dueño, Berazategui es de todos los vecinos y cada casa, cada edificio, cada escuela, cada institución es un montón de héroes anónimos que hicieron un montón, que dejaron su vida, que hicieron un montón de esfuerzos para que Berazategui esté linda. Es decir, que Berazategui no es linda por una persona, sino que es linda por todo lo que todos con nuestro grano de arena hacemos. Y así que me gustaría que algún día también tengamos alternancia un poco del poder político, porque eso cerraría el ciclo de la democracia en el conurbano y en Berazategui en particular. Excelente, Gustavo, muchísimas gracias. Te voy a pedir una firma.